Tomé el cuarto de mi padre y le dejé el mío a Bernardo. El primer día compramos colchones, cobijas, fundas, almohadas y sábanas. La empleada de la tienda había botado a la basura todo lo de la cama de mi padre, manchado de sangre y salpicado de sesos, y nos pusimos al frente de nuestra nueva vida. Era obvio que Bernardo no entendía de matemáticas, ni de geografía, ni de nada, pues jamás había estudiado ni salido de la fundación a conocer la realidad exterior. Se sorprendía de los buses, de los edificios, de los carteles publicitarios, de la gente caminando por las aceras, de las iglesias. Tampoco había recibido instrucción religiosa, de los paraguas, de los semáforos, del helado que le compré, nunca había probado uno, de la iglesia de Monserrate allá arriba, en la montaña, y del teleférico que subía y bajaba por los cables. Estaba encantado, se reía, me abrazaba y se sonrojaba cuando preguntaba cualquier cosa, un poco avergonzado de no saber cómo era el mundo. También le compré algunas mudas de ropa, 2 pares de zapatos, 2 chaquetas, útiles de aseo personal, y le expliqué que debía ser muy juicioso y ordenado. Varias veces soñé que un ángel me visitaba. Me dijo con los ojos aguados: apenas te vi, supe que el ángel eras tú. No, Bernardo, yo soy un perro salvaje, le contesté acariciándole la cabeza, un animal solitario e indómito, con mis otros amigos, y te defenderé siempre que haga falta. Por eso te repito, el ángel eres tú. Bueno, está bien, somos un perro y un ángel que acaba de salir del manicomio, sentenció él con alegría. Hacernos cargo del almacén fue relativamente fácil. Yo conocía el funcionamiento interno a la perfección: productos en consignación, pago de proveedores, precios, facturas, recorridos de los distribuidores, y Bernardo se ocupó desde la primera semana de recibir los pedidos, cargar las cajas y acomodar la mercancía en las estanterías y las neveras. También empezó a relacionarse con los clientes, a conocerlos y a llamarlos por su nombre, y la gente, al verlo tan puro y gentil, le cogió cariño enseguida y lo adoptó como si hubiera vivido en el barrio desde siempre. En las horas de la noche, después de cerrar la tienda, nos sentábamos en el comedor a estudiar con mis viejos libros de colegio regados sobre la mesa. Lo que más trabajo me costaba enseñarle a mi hermano era la religión. Cuando le hablaba de Jesús y de la apasionada vida que había llevado, Bernardo asentía y aseguraba como si hubiera entendido la lección sin errores de ninguna clase. Eso significa que debemos seguir su ejemplo, alejarnos de los ricos, desconfiar de los sacerdotes, elegir a nuestros amigos entre la gente más humilde, solo permitir la cercanía de las mujeres que sean prostitutas y morir entre ladrones. No lo olvidaré. Una noche, pensando en que no iba a entender nada, di 1000 vueltas para explicarle el dogma de la Santísima Trinidad. Me cogió por sorpresa cuando me dijo: entiendo muy bien, es como nosotros tres, papá, tú y yo. Somos una sola familia, una sola sangre, estaremos unidos para siempre, pero al mismo tiempo somos 3 personas distintas. Me di cuenta de que en la medida en que Bernardo vivía en sociedad, trabajaba en la tienda, veía televisión y estudiaba conmigo, iba avanzando mentalmente y captaba cada vez con mayor seguridad la manera como estaba organizada esa sociedad de la que lo habían marginado. Aprendió a sumar y a restar con habilidad, lo que le permitía recibir dinero y dar las vueltas. Conversaba con los clientes sobre las noticias que había visto en la televisión, y al poco tiempo ya era capaz de ir solo hasta la panadería a comprar unas galletas de chocolate que le fascinaban. Lo curioso era que tenía en la cabeza una especie de muro invisible que no dejaba espacio para la maldad, y esa actitud se transparentaba en sus gestos, en su sonrisa, en su manera de saludar a los demás. Esa especie de rostro candoroso y bonachón era lo que lo hacía pasar por un retrasado, pero en verdad no lo era, y de allí que su reclusión en ese sanatorio hubiera sido tan injusta y cruel. Lo único es que resultaba imposible inyectarle algo de astucia, una dosis de humor negro, o sugerirle que mentir a veces es necesario. No, él era sincero, honesto, cristalino, y eso también lo convertía en un ser peligroso, pues la verdad directa es muchas veces hiriente y demoledora. La señora Gómez, por ejemplo, nuestra vecina de enfrente, solía entrar a la tienda por las mañanas y comprar 1 litro de yogur. Decía: el yogur es lo mejor para las dietas al desayuno. Y Bernardo, con su sonrisa habitual y su mirada de beato angelical, le respondía: señora Gómez, yo creo que debería cambiar de dieta porque no le está haciendo efecto. Usted siempre está igual de gorda. La señora Gómez se transfiguraba, se quedaba con los ojos bien abiertos y las mejillas sonzorradas, y cuando yo creía que estaba a punto de estallar y de insultarlo, de pronto bajaba la cabeza y reconocía:
Tienes razón, hijo, no he bajado un solo kilo, no sé por qué uno se dice tantas mentiras, y yo emití un suspiro de alivio. Aparte de mi trabajo en la tienda al lado de Bernardo, continuaba caminando por el centro y el sur de Bogotá en busca de imágenes para mis fotografías. Largos recorridos que incluían plazas, parques y rincones donde un papel, un rostro o un frasco de mayonesa le daban de pronto a la ciudad una connotación diferente, como si al ver una mujer hermosa con un poco más de detalle uno descubriera de manera fugaz un lunar peludo o una verruga maligna. Basta ahondar en cualquier objeto o persona para tropezarse con un ángulo de horror y de disgusto. Nada ni nadie soportan un examen a fondo. La modelo más hermosa esconde detrás de su larga cabellera y de sus ojos dulces noches enteras metiendo cocaína, orgías interminables con los dueños de poderosas firmas publicitarias, depresiones crónicas y extensos periodos de anorexia o de bulimia. Igual sucede con una ciudad. Yo no quería retratar iglesias famosas ni monumentos nacionales, sino el dolor que escondían las calles de mi ciudad, el sufrimiento, la desesperanza que habitaba en el corazón de un alto porcentaje de la población y que tarde o temprano se notaba con facilidad en una mirada cabizbaja, en un paquete arrugado y olvidado en un andén al lado de una botella de gaseosa, o en un frasco de mayonesa repleto hasta el tope de sopa o de arroz con guiso de tomate y cebolla encima. Yo era el cazador de ciertas penas ocultas que agobiaban a mis conciudadanos y por eso recorría como un nómada sus barrios y sus zonas comerciales con mi vieja Olympus Pen, intuyendo en qué cafetería o en qué puerta antigua se podían ver los rastros de dolor del mundo. Aunque parezca mentira, Bernardo entendió con mucha facilidad esa obsesión que tanto me atormentaba, pues yo no quería seguir siendo el prospecto de un fotógrafo, sino que deseaba empezar ya a ganarme la vida con mi carrera, ser un fotógrafo a partir de ese mismo momento, sin posponer ningún anhelo ni enredar en el camino una vocación que desde el principio estaba clara. Mi hermano me observaba de reojo, no decía nada cuando yo le explicaba que me iba un par de horas a tomar fotos, que ya regresaba, y un tiempo después yo llegaba entusiasmado y le contaba todo lo que había visto y le prometía que apenas lo revelara él sería el primer espectador. Entonces solía decir cosas como esta. Sabes que un día todo esto desaparecerá, los carros, la gente que camina por la calle, su ropa, sus objetos personales, sus pasiones y alegrías, y no soportas la idea de esa desaparición. Crees que únicamente tu cámara puede salvarnos del olvido. Es una misión muy bella, Marcos, pero de todos modos no podrás detener la muerte de todos nosotros, la de los vecinos, la de tus amigos, la mía, la tuya, y también tu cámara un día fallará y quedará convertida en viejas piezas inservibles, en nada. Papá nos está esperando en algún lugar y tu cámara no podrá impedir ese encuentro. Y yo solo escuchaba boquiabierto, porque Bernardo decía frases de este estilo mientras cargaba cajas de tomates o de detergentes, con su franela de esqueleto sudada y sucia, como si estuviera conversando con un vecino acerca del clima o de los impuestos. Entonces yo sacaba la cámara y lo fotografiaba a él en esos instantes mágicos y cuando protestaba diciendo, no pierdas el tiempo, yo no valgo la pena, le contestaba mirando a través de mi aparato y persiguiéndolo por toda la tienda. Al contrario, eres un diamante en medio del desierto. Y él sonreía sin soltar las cajas, y yo sentía que esos 18 años sin mi hermano habían sido un largo camino por un corredor estrecho y oscuro. Fue difícil durante los primeros días que Mr. Nadie registrara en su cerebro la nueva presencia de Bernardo. Tuve que poner una foto de mi hermano en su cartelera y escribir abajo Bernardo, el hermano de Marcos, en la tienda. Con el paso de las semanas se fue familiarizando con él y empezó a nacer entre ellos una extraña amistad. Cuando no había mucho movimiento en el almacén, se sentaban afuera, en la barda de la entrada, y bebían gaseosa y charlaban como si fueran viejos conocidos. Eran diálogos extraños, herméticos, muchas veces regidos por una lógica poética que los demás vecinos no percibían, pero que a mí me parecía de una belleza inaudita. Acaban de estrellarse dos carros en un semáforo de Nueva Delhi. Comenzaba a decir, por ejemplo, Mr. Nadie, con su botella de gaseosa en la mano. ¿Está haciendo sol? Preguntaba entonces Bernardo, y al principio uno creía que se estaban refiriendo a esa tarde en particular, ahí, en el Quiroga, al sur de Bogotá,
pero la respuesta de nadie aclaraba las palabras de su interlocutor. No, están en invierno, y los conductores se bajan a discutir sobre quién tiene la culpa. Invierno es cuando llueve y cae nieve, ¿verdad? Sí, aunque hoy en Nueva Delhi no llueve ni cae nieve, solo hace frío, y se está armando un trancón terrible porque el choque sucedió justo en el centro, donde hay más tráfico. ¿Quién tuvo la culpa? El más joven, es un vendedor de frutas, como mi hermano y como yo, lástima. Recuerdo que una tarde los escuché desde una de las ventanas del segundo piso. Estaban como siempre sentados en la barda, bebiendo gaseosa y comiendo chocorramo, como si fueran dos niños que acababan de llegar de la escuela y no quisieran entrar a sus casas a estudiar y hacer las tareas. Hablaban acerca de una señora que vaya uno a saber dónde carajos vivía y que según ellos estaba muy enferma. La señora Smith empeoró y ya no se puede levantar de la cama, comentaba Mr. Nadie haciendo una mueca de preocupación. ¿Tiene una ventana en su habitación? Preguntó Bernardo con la boca llena de chocorramo. Sí, hay una ventana en la habitación, aunque casi siempre mantiene las cortinas cerradas. ¿Y qué hay del otro lado? Campos de trigo. Es una familia adinerada, pero ella se siente muy triste porque sabe que a los hijos, que heredarán su fortuna, lo único que les interesa es el dinero. Pobrecita, tiene que sentirse muy mal. Lástima que no la podemos ayudar. Y así, ese par de misteriosos que vivían en una realidad aparte, creada solo por ellos dos, comenzaron a fundar una sólida amistad que pasaba por aguaceros en Kenia, barcos averiados en Los Ángeles o enfermos que agonizaban en sus granjas costosas, como la señora Smith. Ese mundo fue creciendo día a día, y Bernardo compró un atlas gigantesco del tamaño de un pliego de cartulina, y cuando ya sabía leer y escribir bien, pegaba papelitos sobre los países donde sucedían las historias de Mr. Nadie, y como él era amnésico y lo olvidaba casi todo, entonces Bernardo se encargaba de recordarle los protagonistas, la ciudad exacta y las condiciones del relato. A veces caminaban alrededor del parque del barrio y si uno se les acercaba con cautela por detrás sin ser visto, podía muy bien escuchar a mi hermano decir frases como esta. El señor Meléndez tuvo que renunciar a su trabajo de abogado en Lima porque sus compañeros lo denunciaron por robo y desfalco. Acuérdese, Mr. Nadie, concéntrese. Necesitamos saber si lo van a meter a la cárcel o no. Y viendo a Mr. Nadie vestido con un traje gris, alto, flaco, con las primeras canas cubriéndole las sienes, y a Bernardo con su camiseta esqueleto y su blue jean manchados de tierra o de fruta, fornido, con las manos entre los bolsillos, ambos caminando muy circunspectos y preocupados por esa realidad que habían construido quizás como un mecanismo de subversión en contra de la cotidianidad sosa de ese barrio miserable, uno sentía algo de envidia, como si ellos fueran los dueños de una riqueza de la que todos los demás carecíamos. Y bueno, así era, qué duda cabe. De todas las materias que Bernardo estudiaba conmigo en las horas de la noche, ninguna le llamaba la atención de verdad. La geografía era solo un complemento de las historias de Mr. Nadie, y el resto le parecían necesarias para salir de la ignorancia, pero no se sentía seducido ni mostraba la menor inclinación hacia ellas. Y no quiero dar a entender con esto que fuera bruto o despistado, no, sino que yo buscaba en él alguna habilidad que en el futuro lo sacara de la tienda, de las cajas de verduras y de frutas, y que tal vez con un poco de suerte lo lanzara a un instituto o a una universidad. No quería verlo toda la vida con la camiseta sudada y las uñas negras de la tierra que traían los bultos de papa o de yuca. Hasta que un día lo pillé encerrado en su habitación trabajando muy serio en un dibujo que parecía hecho por un profesional, por un pintor o por uno de esos estudiantes de bellas artes que ve uno en los museos copiando los cuadros de los artistas famosos. Era un dibujo a lápiz con unos trazos muy delicados que insinuaban una cama, una ventana con unos campos cultivados al fondo y una anciana con una expresión contemplativa que dejaba viajar la mirada allá lejos, al otro lado del vidrio, como si añorara fundirse con el paisaje y desaparecer de una buena vez. Qué bello, Bernardo, dije con mucho respeto, procurando no entrometerme más allá de lo debido. ¿Quién es ella? Él torció la cabeza como hacen los niños cuando están embebidos en la lectura de algún cuento infantil y respondió sin dejar de dibujar como si estuviera hablando solo. La señora Smith pronto se va a morir y sus hijos no la quieren.
Pasa los días encerrada en su habitación mirando por la ventana. Es un dibujo bellísimo. ¿Quieres que compremos algunos materiales para que empieces a pintar? Bueno, dijo él, como si la oferta no tuviera ninguna importancia. Preferí dejarlo tranquilo, cerré la puerta y me alejé sin hacer ruido. La escena me produjo una profunda impresión. ¿De dónde había sacado Bernardo ese talento para pintar, si jamás había cogido un lápiz ni un papel en su vida, ni había recibido la más mínima instrucción? ¿Cómo hacía para saber la perspectiva, para esbozar unas sombras o para delinear un rostro con semejante precisión? ¿Cómo era posible que yo hubiera sentido fascinación por la fotografía y él por la pintura? Dos mellizos atravesados de manera misteriosa por el poder de la imagen. Era evidente que esa información nos había sido transmitida en el código genético, y no precisamente por vía paterna, pues a lo largo de su vida el boxeador y luego tendero nunca había mostrado la más elemental sensibilidad por ninguna de las artes. Así que solo quedaba una opción, era una herencia materna, y entonces lamenté no saber nada de esa mujer que había dejado su vida en la sala de partos, y sobre la cual, cada vez que yo preguntaba algo, mi padre contestaba con evasivas o con frases repetitivas que no decían nada, como «era una gran mujer» o «tu madre no tenía comparación» o «era la mujer más hermosa e inteligente que te pudieras imaginar». Frases irreales, dichas por salir del paso y para eludir las viejas heridas del pasado que quizás continuaban sangrando dentro de él. Le compré témperas, acuarelas y lápices de colores a Bernardo, también cartones, pinceles, pliegos de papel, cuadernos para hacer bocetos y lienzos de diferentes tamaños. Para rematar, bajé del taxi unos listones de madera empacados en papel de regalo. Pegué la carrera para que el conductor pudiera irse y le dije a mi hermano: «Como este año no pude darte nada de cumpleaños, aquí está. Feliz cumpleaños, hermano». Bernardo me abrazó con los ojos llenos de lágrimas y me dijo con la voz entrecortada: «¿Cuándo cumplo años?» «El mismo día que yo, el 10 de enero. Ahora ábrelo». Entramos a la casa y Bernardo abrió el paquete. No entendió de qué se trataba. «Se llama caballete, Bernardo. Es lo que usan los pintores para pintar». Le expliqué cómo funcionaba, pusimos un lienzo en él y Bernardo hizo enseguida unos trazos que mostraban unos ojos mirando hacia la izquierda, una boca ancha y un cabello ensortijado. Era yo. El parecido era asombroso. «Eres un genio», le dije sonriendo. «Tenemos que hacer un esfuerzo para que tomes unas clases de pintura con un buen profesor». «No sé qué me pasa cuando tengo un lápiz entre los dedos», dijo él en un tono que parecía una disculpa. «Es como si mi mano pensara sola, como si fuera un ser independiente de mí». A partir de entonces, Bernardo se dedicó en sus horas libres a pintar como un desaforado. En pocas semanas llenó su cuaderno de bocetos, retratos en lápiz negro, paisajes en lápices de colores y algunos cuadros en acuarela. Una profesora del colegio del barrio le dio las indicaciones básicas. Lo más increíble es que Bernardo puso todo su empeño en dibujar en primer lugar las visiones de Mr. Nadie. Se encontraban los dos en la tienda, luego subían al cuarto de mi hermano y nuestro vecino amnésico y vidente iba sugiriendo cambios en los cuadros. «Falta aquí una iglesia antigua», decía, por ejemplo, señalando un rincón de la pintura. «El señor Pedreira tuvo el ataque justo aquí, en la acera del frente». Y era maravilloso ver cómo las alucinaciones de ese extraño cerebro pasaban a la mano de mi hermano y después se hacían visibles en el papel o en el lienzo, según lo que ellos eligieran de común acuerdo. Fueron numerando las visiones y cuando cerrábamos la tienda aparecía Mr. Nadie con su cara de marciano y Bernardo se subía con él a su habitación y le decía: «Trabajemos hoy en la 19, nos faltan algunos detalles». Ampliamos la gama de productos que se vendían en el almacén, reorganizamos las estanterías, las vitrinas y las neveras y eso aumentó un poco los ingresos del negocio. Además de que no nos iba nada mal, yo me esforzaba mucho en cuidar el dinero y en consignar semanalmente una cierta cantidad que reservaba para imprevistos y casos especiales. Un día Bernardo se me acercó en la hora del almuerzo y me dijo: «Necesito que me hagas un favor enorme, Marcos». «Claro, Bernardo, lo que tú me digas, pero no te vayas a molestar. ¿Cómo se te ocurre?» Me explicó que necesitaba un permiso especial para ir a pintar a la morgue de un hospital. Me quedé de una sola pieza.
Él continuó contándome que había visto un programa de televisión en el que mostraban a un artista pintando entre cadáveres y que esa era la única manera de aprender correctamente los músculos del cuerpo, los huesos y la estructura general de la máquina humana. Así dijo, máquina humana, copiando, me imagino, los términos del programa. Podemos contratar un modelo para que tú trabajes. Lo hacen en todos los talleres de bellas artes, le dije con despreocupación. Cobran mucho, Marcos, me lo dijo la profesora del colegio, no tenemos esa plata. Bueno, déjame averiguar a ver qué podemos hacer. Después de visitar 1000 oficinas y de explicar la situación en una dependencia y en otra, logré que en el hospital La Santa María le autorizaran a mi hermano la entrada a la morgue 2 horas a la semana, una el lunes y otra el viernes, a estudiar anatomía, así decía el permiso, sin derecho a tocar los cadáveres ni experimentar con ellos. Obviamente tuve que dar dinero aquí y allá para que los encargados de los permisos agilizaran los trámites, y al celador de la morgue teníamos que pasarle también unos pesos para que recordara a Bernardo, le permitiera entrar sin problemas y lo dejara pintar a su antojo. Las primeras veces yo lo llevé hasta el hospital y me causaba cierta gracia verlo con sus lápices y sus hojas caminando detrás de mí, como si fuera un estudiante en su primer día de colegio. Mientras él trabajaba en la morgue, yo deambulaba por la zona con mi cámara en la mano, aprovechando el tiempo para tomar algunas fotos. Luego recogía en la puerta de la morgue y regresábamos a la casa. Sin embargo, un día me dijo con la voz un tanto nerviosa: me gustaría ir solo hasta el hospital. No te preocupes, Bernardo, yo te acompaño, le dije poniéndome la chaqueta y metiendo la cámara en uno de los bolsillos. No te vayas a poner de mal genio conmigo, Marcos, pero es que prefiero ir solo. Lo dijo con esa dulzura que les impregnaba siempre a sus palabras un hábito infantil. Parecía un niño intentando hacerle entender a la mamá que ya creció y que puede valerse por sí mismo. Sí, claro, si lo prefieres así, balbuceé con torpeza. Es que no es bueno que dejemos la tienda sola. Yo sé que tú no quieres que me pase nada malo y que por eso te angustias tanto conmigo, pero yo ya soy capaz de hacer ciertas cosas solo. He aprendido mucho desde que salí de la fundación y no quiero ser una carga para ti, no quiero volver a ser un problema para nadie. Tú sabes que no es así. Lo que pasa es que la gente no es como tú, la gente es mala, Bernardo, y no quiero que te hieran o te roben. Si no empiezo a hacerlo ahora, no lo haré nunca. Quédate tranquilo, ya sé que busco dónde bajarme, todo. Además, es muy cerca. Dame el permiso ahora y nos vemos. Le entregué el permiso, lo abracé y le dije sonriendo: vete, vas a llegar tarde. Y al verlo salir a la calle bien peinado, con sus zapatos lustrados y su mejor saco, y con sus carpetas en una mano y su bolsa de lápices en la otra, se me hizo un nudo en la garganta. Ahí iba un ángel buscando su propia identidad en medio del fragor de una urbe peligrosa y traicionera.